Bien, muchachos, buenas tardes. Vamos a empezar. Si yo les digo a ustedes, futuros abogados de la República, que me digan en pocas palabras qué es un delito, ¿qué me dirían ustedes? Robo, atraco, muerte. Robo, atraco, muerte. Un acto ilícito. Un acto ilícito. Acto ilícito. Cualquier acción Un que hecho se punible. considere negativa, que afecte a la sociedad. Cualquier acción que se considere negativa y que afecte a la sociedad. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Ajá. Acción negativa. Hecho punible. Un hecho punible. Pero por aquí el compañero Darwin dijo robo, hurto y muerte. Incumplimiento, asalto y atraco. Ok. Fíjense que nosotros cuando hablamos de delitos tenemos una noción bastante genérica. Y esa noción genérica hace de que tal vez podamos meter en delitos situaciones que son subjetivas. Y dentro del derecho penal, la subjetividad no tiene ese amplio espectro como si lo pudiese tener otras ramas del derecho. Cuando nosotros hablamos de delito, generalmente sacamos situaciones como estas. Me llama la atención esto, una acción negativa. Eso es tan subjetivo como que una acción negativa puede ser el hecho de que yo me levante tarde. Eso puede ser una acción negativa, ¿sí? Una acción negativa puede ser el hecho de que yo hoy como profesor no haya iniciado puntualmente, sino haya empezado media hora después. Eso es una acción negativa, pero es delito. Para salir puede ser bailar. Para salir puede ser bailar, pero fíjese, entonces entramos en otra cosa. ¿Es delito cuando yo incumplo con las normas religiosas? No. No. ¿Por qué? ¿Es algo negativo? Sí. ¿Es algo religiosamente castigable? Sí. ¿Afecta la moral de la compañera? Sí. ¿Ok? Para nosotros poder hablar de delitos se tienen que generar una serie de elementos. Si no tiene esos elementos, no existe delito. Entonces, mal pudiéramos nosotros hoy hablar de delitos informáticos si no sabemos qué es un delito. O sea, vamos a empezar a hablar de delitos informáticos si no hemos repasado qué es un delito. Entonces, para nosotros poder, recuerdan cuando les hablaba en la clase anterior de esos objetivos, de que en el derecho penal se daba, de que existía la figura estaba fuera, y si usted iba a meter una estrella dentro de un círculo no entraba, y el círculo no entraba dentro del cuadrado, tenía que ser donde estaba. Bueno, en el derecho penal tienen que las acciones concatenarse con el derecho y probarse. Es un triángulo. ¿Ese triángulo qué es? Lo que pasó, lo que se dio, lo que se vio, el hecho como tal, tiene que estar relacionada con una norma. Que esa norma diga, ese hecho, cuando eso pase, es delito. Y aparte de eso, en el camino, lo que une esas dos cosas son las pruebas de que el hecho sucedió, de que esa persona tiene relación, y ahí concatenamos. Entonces, ¿por qué es importante en el derecho penal distinguir esto que vamos a revisar hoy? Que ahora no cambia, es muy probable. Muchachas, si yo les digo a ustedes que en pocas palabras me digan qué es delito, si yo les digo que en pocas palabras me digan qué es un delito, qué es delito, ¿qué me dirían? Lo primero que se le viene a la mente, no estamos para algo que sea bueno, un crimen, ok, fíjate, pero fíjense la importancia de nosotros entenderla, porque ustedes en materia penal, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, que trabajan en el Ministerio Público, es una de las situaciones que me van a generar la posibilidad de yo imputar o de hacer un sobreseimiento, de hacer un archivo fiscal, o ustedes como contraparte, no dentro del Ministerio Público, sino como personas que están defendiendo en materia penal, ustedes van a buscar que las situaciones que están siendo imputadas o los hechos que están allí cumplan o no con estos requisitos. Si no cumple con uno de esos requisitos, no hablamos de delito. Una pregunta. Dígame. Estamos hablando de la parte penal, ¿verdad? Sí. Pero si hay algo en lo que incurre una persona que está tipificado, por ejemplo, en la Constitución,
puede aplicarse en ámbito, ¿sí? O sea, eso es... Ya va. Ok. Que ahí hay una tisana en lo que me está diciendo. Ah, Y el momento de corregirlo es aquí, ¿ok? No te vayas a sentir mal, pero está bien que se diga. ah, Para nosotros hablar de tipificado, ese tipificado viene de tipo penal. Y un tipo penal tiene ciertas características, ¿ok? Que es, ustedes agarran el Código Penal, o como vamos a ver los tipos penales en un rato aquí dentro de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, ¿sí? Entonces, usted agarra, y para usted decir que hay un tipo penal, por ejemplo, este tipo de penal se llama acceso indebido. Dice, toda persona que sin la debida autorización, excediendo a la que hubiera obtenido, acceda, intercepte, interfiera, use un sistema que utilice tecnología de información, será penado con prisión de 1 a 5 años y multa de 10 a 50 unidades tributarias. Para nosotros hablar de un tipo penal, tiene que haber un derecho que está tutelado. En este caso, la protección a la información. En segundo lugar, se tienen que enmarcar las situaciones de hecho. ¿Cuáles son las situaciones de hecho? O el verbo que está aquí. Aquí habla acceder, interceptar, interferir o usar sistemas de información. Y en tercer lugar, para que sea un tipo penal, tiene que existir una pena. Y será sancionado con penas de 1 a 5 años. Ahí podemos hablar de tipificados. La Constitución no tiene tipos penales. Usted agarra cualquiera de los 350 artículos de la Constitución y no te va a decir sanción por esto. La Constitución es una norma macro que genera todo lo que son las bases fundamentales para el desarrollo de la legislación, pero no tiene tipos penales. Entonces, cambia el verbo tipificado en la Constitución por establecido en la Constitución. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de tipificado, siempre es una norma penal y es posterior a la Constitución. Puede ser Código Penal, Ley de Delitos Informáticos, Ley contra la Corrupción, la LOPNA también tiene tipos penales. Esas son las que llevan tipos penales. Fíjense, hay una norma que es de tipo penal y no tiene tipificaciones, o sea, no tiene tipos penales, no tiene situaciones como esta. Es el Código Orgánico Procesal Penal, porque es una norma adjetiva, es la que me va a decir cómo se desarrolla el procedimiento. No me dice las penas y los castigos, me dice cómo aplico yo esas penas y esos castigos que están allí. Entonces no hablemos de tipificación. A lo que me dices, ya te vas a dar cuenta que uno de los elementos es eso. Y me gusta que lo hayas pensado. ¿Por qué? Porque es una de las formas de pensar como abogados. ¿Sí? Principio de legalidad. Nosotros no podemos aplicar una norma o una sanción que no tenga que esté previamente establecida. Bien, entonces, vamos a comenzar a revisar cuáles son los elementos para poder hablar de delito. Fíjense, para nosotros estar en presencia de un delito tiene que haber una acción o una actividad. Si no hay una acción, no hay delito. Esa acción incluye incluso la omisión. Cuando, por ejemplo, yo no ayudo a una persona que está pasando algún dolor o me la encuentro en la calle y no la ayudo, hay un delito dentro del Código Penal que se llama omisión de socorro. Si yo no la ayudé en ese momento, yo puedo ser responsable penalmente. ¿Ok? Entonces, lo primero es una acción. Que solo existen penas sobre acciones humanas o actos que al no ser humanos son responsabilidad de este. Por ejemplo, si yo tengo un tigre en mi casa y ese tigre se sale y le hace un daño a un niño, ¿quién es el responsable? ¿El tigre o yo? Yo soy responsable penal y civilmente. ¿Ok? Entonces, pendientes con eso. Son acciones, actuaciones que generan hechos. Bien, una acción o actividad. El otro elemento, yo como que lo voy a acercar aquí porque no tengo la seña. Usted le da clic. Bien, fíjense, una acción en derecho penal dice toda actividad u omisión. Les decía, que se haga o que yo deje de hacer. ¿Ok? Actividad o omisión que realiza el ser humano por cualquier medio con plena intencionalidad. Esta es la diferencia básica del derecho penal y el derecho civil. Esta es la diferencia básica de que yo sea responsable penalmente y de que sea responsable civilmente. ¿La diferencia cuál es? Que haya intención. Yo tengo la intención de causar el daño. Yo tengo la intención de asesinar. Yo tengo la intención de golpear. ¿Sí? Tiene que haber una intención. Que después dentro del derecho penal existen cosas como, por ejemplo, el homicidio preterintencional o ultraintencional,
que no es otra cosa, voy a quitármelo para que que no es otra cosa que el homicidio cuando, por ejemplo, yo le doy un golpe a alguien, no tengo la intención de asesinarlo, pero derivado del golpe, con la caída o en la zona donde le di el golpe, pues la persona muere, ¿sí? Ahí hay un homicidio preterintencional o ultra intencional. Va más allá de mis intenciones, pero hay una intención previa, criminal, de hacer daño. Entonces, esa es la diferencia del derecho penal o la responsabilidad penal con responsabilidad civil. Puede que yo no tenía la intención de hacerle daño, ni siquiera. O sea, me volteé y le di con el codo y le causé un daño en la nariz. No tengo responsabilidad penal, pero puede que tenga responsabilidad civil. Por lo menos en el caso que yo vi, un grupo de familiares estaban tomando, mandaron a uno a mover una camioneta, pero la camioneta tenía una falla que fue a meter el cambio y dio fue retroceso. La camioneta se fue inmediatamente hacia atrás y se llevó a uno de los primos. Lo mató en seco, pero, o sea, no fue a propósito. Pero adelante. ¿Ya había tomado? Ahí está el detalle. El único sobrio, por eso lo mandaron a mover la camioneta. Ok. Porque si él estaba ingiriendo alcohol, ya hay una conducta criminal reprochable porque está manejando bajo los efectos del alcohol. Y se probó que él no ha ingerido alcohol ese. Bueno, ¿por qué era importante probar eso? Porque si él lo hacía bajo los efectos del alcohol, él ya entraba a tener responsabilidad. ¿Por qué él no tiene responsabilidad? Porque es un hecho que él desconoce, porque no tenía la intención, en todo caso, de causar ese daño, y porque es un hecho sobrevenido. Pudiese tener responsabilidad civil, de pronto no él, pero sí el dueño del vehículo que conocía eso. ¿Ok? Entonces la responsabilidad ya se traslada a ese. Ajá. A eso se le llama ¿cómo? ¿Qué? Ajá, es un homicidio culposo, ¿sí? No es preterintencional porque no fue más allá y fue culposo porque no hay intención. ¿Ok? Y ese es para contraponerlo al doloso, que no se le dice doloso, es un homicidio, pero es el doloso donde yo, con dolo, con intención, con premeditación, yo actúo en esa situación. Pero ahorita lo importante es entender que es una acción o una actividad. Ese es el primer elemento, acción o actividad. Entendida la acción como el hacer o el dejar de hacer. Si no existe una acción o una actividad, opera algo, a nosotros en esa educación católica nos metieron mucho latín, ¿no? Y entonces decían que esta característica, decía, de internis non judicat net ecclesia. Lo interno no lo juzga ni la iglesia. Si yo lo tengo en la mente, imaginemos aquí a Leal, viendo a cualquiera de las chicas que están aquí. Él puede imaginarse cualquier cosa, pero si él no lo lleva al plano de la acción, eso se está allí y eso no lo juzga ni la iglesia. Entonces, lo interno no genera responsabilidad penal hasta que yo no lo materializo o lo exteriorizo. ¿Ok? Por eso es la importancia de entender que es una acción o omisión, una actividad. Bien, no, que él lo pensó, que él es muy malo. ¿Sí? Hasta que yo no cometo la situación, no hay. La otra es la tipicidad, que era algo de lo que decían las compañeras al principio. ¿Sí? Aquí volvemos a los latinazos. Nullum crimen, nullum pena, sine lege. Ok, no hay crimen, no hay pena si no está en la ley. Este es lo básico del principio de legalidad. De hecho, ese es el caballito de batalla cuando ustedes les pregunten principios de cualquier rama del derecho. Este es un principio general del derecho. No podemos decir que existe una actividad criminal, no podemos decir que se le debe aplicar tanto castigo si eso no está en la norma. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros no podemos hablar de que alguien que alguien que genere una cuenta falsa en Facebook debe ser castigado con 30 años de prisión. ¿Por qué? Si no está en la norma. ¿Ok? No es típico, no es un delito típico. Entonces, fíjense que hablábamos de tipificación, que está tipificado. Eso viene de aquí. ¿Y cuál es la tipicidad? La tipicidad es que ese delito esté enmarcado en una norma y que esa norma sea previa. ¿Ok? No es que yo,
como el compañero llegó tarde, entonces después de que él llegó tarde, yo a él es el que le voy a aplicar la sanción. No, yo a usted le dije el primer día que el que llegaba tarde bailaba la conga. Jesús después baila la conga. Sí, sí, ya va, yo sé que me va a decir eso, ahorita lo ponemos a bailar al final. Ok, pero fíjense, tiene que existir previamente y no se puede catalogar de delito, de crimen, no se le puede aplicar una sanción si no está en la ley. Dime. El homicidio no culposo, doctor. Ujú. Homicidio no culposo, yo leí, lo he escuchado por ahí. Homicidio no culposo. Sí. Ese es un homicidio intencional. El homicidio no culposo es cuando hay intención. ¿Sí? Cuando es culposo, diferente a lo que podemos hablar afuera, cuando es culposo es que hay que no hay intención de hacerlo. ¿Ok? Y el homicidio no culposo es que no existe la culpa como tal. Pero ¿Okay? ¿puedo bajarle la pena a mi cliente? No, es que usted no le baja la pena a la cliente. Ya va, vamos a organizar ahí. Vamos a organizar ahí. El que rebaja la pena es el juez. Disculpe, doctor, ¿puedo pedir al juez que le baje la pena? Usted puede, sí, usted puede pedir que lo libere. Ok, es el juez. Y la pena viene según la imputación que haga el Ministerio Público desde un principio, lo que está solicitando. Entonces, Pero tengo entendido que la que intencional tiene mayor pena. Claro, claro. Sí, no. Y si tiene agravantes, y si tiene atenuantes, todo eso se valora. Eso es penal, ¿ok? Yo empiezo a tratar de meterme para explicarles un poquito más allá, pero lo importante de hoy es entender estos elementos del delito. Ok, tipicidad penal significa que una conducta debe encuadrarse en un tipo penal para poder luego ser considerada antijurídica. Entonces, la conducta, ¿sí? Ese triangulito, ese juguetico de triangulito tiene que encajar perfectamente dentro del juguete triangulito, no puede ser un cuadrado. Lo que se dio en el hecho, se dice que toda persona que, bueno, vamos a utilizar estos de delitos informáticos, toda persona que sin la debida autorización o excediendo la que hubiese obtenido acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información. Si yo uso un sistema que no utiliza tecnologías de información, no encuadra dentro de este delito. Tiene que encajar perfectamente. No es que usted le da el derecho y ahí no. Pero ahí, pues lo está agarrando al revés. Exacto. Esto es enmarcar la conducta, la situación de hecho, la realidad evidenciada dentro de los límites, modelos, estándares o patrones que el legislador tipificó como delito. Es agarrar eso, llevarlo y delito. Entonces tenemos el primero que es acción o actividad. ¿Ok? Y el segundo, tipicidad. ¿Por qué es importante la tipicidad? Porque la tipicidad me va a determinar si el delito es antijurídico, que es otro de los elementos. La antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Hablamos de que no solo se necesita acción, que ya lo vimos. No solo se necesita que sea típico, o sea, que esté enmarcado en la ley. Para configurarse un delito debe ser antijurídico. Es decir, no deben existir normas o circunstancias debidamente previstas por la legislación que excluyan la sanción de dicha acción. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una actividad es antijurídica, ¿sí? Cuando yo estoy violando la norma, cuando yo estoy transgrediendo la norma. Pero pongamos el ejemplo de comernos un semáforo, que ahorita está muy de moda porque sanciona más Tachi la noticia en la página de Instagram que las autoridades. Entonces, es un hecho antijurídico el yo pasarme un semáforo en rojo, ¿sí? Pero si yo voy en una ambulancia y yo me paso el semáforo en rojo. Dependiendo. Si está en rojo, Porque si te van a- y en la sirena Yo emergencia. digo que eso depende, o sea, si van a una emergencia sí, pero si usted no está atendiendo ninguna emergencia o algo así. no Supongamos debe- que a una emergencia llevo, no voy a decir un niño, pero llevo una madre soltera que tiene que llegar inmediatamente al hospital porque está sufriendo un derrame. Y sí, o sea, le estoy poniendo el extremo, no es un vivo como pasa muchas veces en el país que pone la alarma para poder pasarse los semáforos. No, en realidad hay una persona que necesita ser atendida, tiene las alarmas prendidas y vamos y me consigo 3 semáforos en rojo. Yo sigo de largo. Puede pasar. Sí, ok, pero ¿estoy cometiendo delito o no? No. No, porque no es antijurídico. Fíjense, la legislación excluye de sanción dicha acción. Si a mí me están cayendo a golpes, o yo veo que
hay una persona, sí, a mí, me está cayendo golpe, es un carajo grandísimo y me está dando con un bate, una vaina, y me tiene encima, y yo de repente lo primero que agarro es un lápiz y con el lápiz hago así, me logré defender, se lo clavé en el cuello y se murió. ¿Qué pasó ahí? Eso no depende. Ya. Eso depende, creo que también de cómo usted se defienda. Bien, pero vamos a decir que fue en defensa propia. Claro, pero yo he escuchado, sí, que si me atacan con un arma blanca y yo me defiendo con un arma de fuego, estoy yo incurriendo en un delito. Sí, en principio, hasta que usted no demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque para que se dé la legítima defensa, que eso es penal y no quiero meterme allá, tiene que haber proporcionalidad. No es que, ay, a mí me vino a pegar un niño de 2 años y entonces yo le pegué una patada y él me había pegado 5, pero yo le pegué una sola. Hay más proporcionalidad, porque no es lo mismo que el niño me esté pegando a mí, yo puedo incluso soportar eso a lo que pueda soportar con una. Lo del arma blanca con un arma de fuego. Ah, usted me sacó un arma blanca y yo desde aquí le disparé y dije, no es legítima defensa antes que hiciera algo. Hay otras cosas, ¿sí? Pero eso es en materia penal. Dime. Porque se puede demostrar mediante los golpes quién fue más agredido. Sí, mediante los golpes, mediante un examen médico forense, mediante testigos, mediante alguna cámara, mediante lo que sea. Ahí entra en juego la parte probatoria, eso estamos claros. Pero lo que decía el compañero está bien, porque me dice, yo he leído que pues, no, ahí yo me incurro el delito. El problema está que para que sea legítima defensa tiene que haber proporcionalidad. ¿Ok? Los dos teníamos un arma. Y él disparó, no me logró dar y yo le di y después yo pues en legítima defensa le di 47 tiros. No. Uno o dos. Ajá, yo lo desarmé, le quité el arma y pues en legítima defensa fui y le metí un tiro, No, porque yo no tenía cómo defenderme. un tiro, uno solo aquí. No. O sea, no en las piernas, sino aquí. O sea, es muchas cosas y casos específicos, pero no quiero ir allá, sino les decía, yo dentro de eso yo agarro y lanzo y le di y se murió. Yo estoy cometiendo una acción, ¿sí o no? Eso es una acción. Cuando se habla también de lo que es la policía, también he escuchado de personas que son amigos policías que al momento de un encuentro, de un tiroteo, ellos no pueden matar a la persona, sino que herirla. O sea, es que el policía no tiene la capacidad, o sea, no tiene la facultad de ir a eso. Es lo que tiene que es repeler en lo posible la acción que está tomando la otra persona. Por eso es que tiene que buscar herirlo. Que si dentro del intercambio, pues, le resulta herido o fallece la otra persona, pues bueno, se hará el estudio para él, pero no es que le van a caer encima por eso. Si se viene de frente, se dispara. Si viene de espalda, se dispara de cintura para abajo. Si no viene de frente, de eso hablaba, que yo le decía, no podemos hablar de legítima defensa si yo fui y le metí el tiro en la cabeza. No es lo mismo que yo diga, no, fue en una pierna para, ¿ok? Y para eso existen protocolos. Y fíjese, él lo conoce porque lo vive de cerca. Entonces le dice, no, mire, usted tiene que dispararle aquí, ¿ok? Yo tuve preso para él disparar a un ciudadano que iba de espalda, pero él iba corriendo de espalda y le di el tiro de aquí hacia allá. Y yo estuve preso 45 días por ese tiro. Hasta que el defensor dijo, no, ya fue de frente, pero en realidad fue de espalda. El señor falleció. ¿Cómo si de espalda es de la cintura hacia abajo, sí? ¿Cómo? Él iba corriendo, es una pared. Él iba corriendo y yo detrás de él. Pero una frente para. No. Siga. Como el ejemplo, es una pared, una calle. Y yo iba detrás del delincuente. Cuando él iba corriendo, él me dispara. Cuando él llegó así, yo le disparé aquí. Eso fue lo que yo. Si no le fuera disparado un dedo más atrás, yo tuviese eso y no tuviese por aquí. Pero ese fue el disparo que me dio. Bueno, y él iba armado y estaba en persecución. Y bueno, se valoran una serie de elementos. Pero la defensa fue en contra mía. ¿Por qué? Porque yo llevaba un 9 milímetros del Estado. Y a mí me acusaron como abuso del poder porque llevaba un 38. Y no había proporcionalidad. Sí, pero es que es muy fácil decirlo así, pero téngalo enfrente con un 38. Bueno, bien, pero ya va, pero es que no quiero que se me vaya la idea, porque Enrique me interrumpió en ese momento. Vuelvo. Imagínense que me está cayendo a golpes y yo dentro de esto lo que agarré fue un lapicero y hice así, se lo clavé aquí y falleció. Hay una acción, es lo que les estaba preguntando. ¿Hay una acción allí? Si hay una acción, que era lo primero que veían, ¿se acuerdan? Una acción
que se cometa, ¿sí? Una acción. ¿Hay una acción? Sí hay una acción. Es típico. ¿Hay tipicidad? La verdad que hace rato vimos que era tipicidad. No, eso es otra cosa. Que hay tipicidad. ¿Qué es tipicidad? Que esté dentro de una norma y que establezca que si alguien le causa la muerte a otro, tiene una sanción. Sí existe, ¿verdad? Entonces, hay acción, hay tipicidad. Es antijurídico. Depende de qué sea. Ok, puede que sea antijurídico o no, pero ahí es donde viene la defensa. Ahí es donde viene el abogado. A decir, no, pero ya va, fue legítima defensa. No, mire cómo lo dejó morado. Es que si no hace eso, lo mata. Él no tenía la intención de matar, sino lo hizo así, pues como era lo que tenía en la mano, le dio. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Para que ustedes se den cuenta de esta antijuricidad. Y a veces no se detecta tan fácil. Les digo que dentro de los libros de derecho penal existen doctrinarios que han desarrollado tomos y tomos y tomos y tomos para estudiar solo la antijuricidad y para lograr medio entenderla. Porque eso es como caminar en la cornisa, ¿no? Si se ve un poquitico para allá se cae. Entonces, la antijuricidad es uno de los elementos más difíciles de detectar. Pero pasa en situaciones como esta, que hay acciones que son típicas, pero que no son castigables. ¿Ok? Imputabilidad. ¿Qué pasa con la imputabilidad? ¿Van tres? ¿Cuáles son las tres? Acción, tipicidad, antijuricidad. Vaya, Sandra me apoya en eso, que ella es muy ordenada con eso. A ver, colega, usted va escribiendo lo que está ahí para que vea que después con estos elementos construimos el concepto de delito. ¿Ok? Bien, entonces, imputabilidad relacionada al sujeto que comete la acción y versa sobre la posibilidad de hacerle responsable penalmente de hecho o acción por él realizada. Si el que da muerte a otro con un revólver de manera intencional porque quería hacerlo, dos impactos de bala en el cráneo, tiene 6 años de edad. ¿Qué hacemos? ¿Hay delito o no hay delito? Sí. ¿Sí hay delito? Sí, hay delito, pero... ¿Castigamos al niño? No. Ok. La loca. Ajá, el representante. Claro, el dueño del arma, el responsable del arma. Por ley, en Venezuela se habla de personas con discapacidad. Personas con discapacidad, no discapacitados. Muchos de nosotros con todo encima somos más discapacitados que esas personas con discapacidad. ¿Ok? Entonces, yo les digo, por respeto puede ser, pero vamos a hablar por la ley. Por la ley son personas con discapacidad. Y si usted le dice discapacitado, alguien puede generar sanciones. Entonces, personas con discapacidad. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con esos? Enajenados mentales, ¿sí? Personas con taras, personas con discapacidad funcional o mental en determinados casos, son inimputables. ¿Ok? Inimputables. Porque cuando sí se castiga, cuando esa persona es imputable. Cuando una persona imputable, cuando es mayor de 18 años, está en pleno acto, en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Okay? Y no se le coloca ningún tipo de sanción ni nada. A esa persona, no, depende de la situación. Por ejemplo, si son los niños, la LOGNA establece un sistema no se habla de pena, sino de tratamiento y de reinserción para, si son menores de 12 años, para niños y niñas. Si es entre 12 a 14, tiene otro tratamiento. Y si es mayor a 14, tiene otro tratamiento. ¿Ok? Ajá. Sigo yo. Bueno, ya que estamos entrando a este tema, ¿sí? Bueno, don Ángel Vargas, que es el convergente, ¿sí? Él ya tiene, creo que cumplió como hace un mes, 20 años de estar detenido, ¿sí? Él es una persona inimputable porque él no, o sea, está dócil, ¿no? O sea, él no... ¿Cómo que dócil, no? Está incapacitado mentalmente, pues, porque fue psiquiatra, psicólogo, o sea,
se hizo un peritaje psiquiátrico y a través de esa experticia se llegó a la conclusión de que la persona era inimputable. Exacto. ¿Ok? Eso es lo que está tratando de decir la compañera. Y él, por lo menos, él está en Politáctila, de ahí no lo dejan salir. Pero él está con todos los quesos, él lo tiene aparte, él ayuda a pintar, todo ahí. O sea, y lo tienen bien. Entendamos también que es un caso especialísimo, es incluso un ícono de la cultura pop tachirense. Sí, o sea. Parece que Bueno. O sea, hay una serie de cosas muy especiales a esa, porque incluso al él ser inimputable no debería estar en un centro de reclusión como ese. tenía que haber estado en UPA, pero UPA De donde se escapó y todo esos cuentos que sabemos. Bien, pero mire, muy importante para no perdernos, la imputabilidad. Entonces, tiene que la persona tener la capacidad de que se le pueda imputar los delitos. De hecho, ustedes en procesal penal vieron eso, el cierre de la etapa, de la etapa preparatoria, ¿sí? La primera etapa penal. Una de ellas es la imputación fiscal. ¿Y por qué se hace la imputación fiscal? Porque la persona es imputable. Cuando no hay posibilidad de generar eso como delito, cuando la persona es inimputable. ¿Ok? Entonces, mire, relacionar al sujeto que comete la acción y versa sobre la posibilidad de hacerle responsable penalmente del hecho o acción por él realizado. Es poderlo hacer responsable. Y eso es la imputabilidad. Si bien la persona cometió una acción antijurídica y tipificada por la ley, no es sancionable por el derecho penal. Cometió la acción, es típica, es antijurídica, pero yo no lo puedo sancionar si es inimputable. Entonces, volvemos. Acción o actividad. Tipicidad. Buenas. ¿Ya cuántos tenemos? 3. Ok, me acuerdo al final. Acción o actividad. Tipicidad. Antijuricidad. Imputabilidad. Ahí van 4 elementos para poder hablar nosotros de delito. Si no están presentes esos, y es una presencia concurrente, ¿no? No es que esté presente uno y los otros no, tienen que estar presentes todos. Y lo voy a separar allá atrás. No, pero lo que pasa es que como nosotros tanto tiempo sin ver clases presenciales. Bueno, pero mire, vamos a darle, son 7. Al terminar esos 7, hacemos una actividad de 20 minutos y ya después pues viene la parte social y comparten, hablan. Sí. Ojo, algunos autores hablan de 12, otros de 7, otros solo de 6. Y lo más básico es 4, que son estos 4 que están. Pero miren esto. Aparte de que sea una actividad, aparte de que sea imputable, aparte de que sea antijurídica, imputable, debe generar un hecho culpable. Y en derecho penal, cuando nosotros hablamos de culpa, no hablamos de responsabilidad. ¿Sí? Fíjense, cuando niños nosotros decíamos, ay, pero yo le pegué pero fue sin culpa. El penal es todo lo contrario. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de culpa es porque hay aquí la responsabilidad. Entonces, la culpabilidad tiene relación con ese sujeto activo. Tiene relación con ese fuero interno, con lo que yo pensé y manifesté a través de esa actividad. Tiene que haber una intención, un dolo, querer hacerlo. ¿Ok? La culpabilidad normativa es un hecho psicológico evaluado con arreglo a una norma, mediante juicio que permite decidir si ese comportamiento que significa un apartamiento objetivo del derecho. ¿Qué es eso? Hay que entender la diferencia entre dolo y culpa. Por eso es que se habla de que hay dolo cuando yo quiero que la cosa sea, cuando yo tengo la intención. Y se habla de culpa cuando no tengo intención. ¿Sí? Entonces, esa es culpable. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, pendientes con eso en materia penal. Cuando nosotros hablamos de dolo, hay intención. Cuando nosotros hablamos de culpa, ¿sí? Es que no ha de ir, sino pasó por otra situación. Perfecto. Esa es la culpabilidad. Entonces, ¿cuáles son? Guillermo, ¿cuáles son? Cuéntenos. Los elementos para poder hablar de delito. Ajá. Sí. Acción o actividad. Tipicidad. Antijuricidad. Adelante, buenas tardes, van 4. Y culpabilidad. Fíjense,
Dolo habla de intencionalidad. Punibilidad solo existe delito cuando una conducta tipificada esté asociada a una sanción penal. Tiene que existir la posibilidad de sancionar, de castigar. Si no hay sanción, no hay delito, no hay pena. Puede ser un acto criminal, ¿sí? Por ejemplo, si en San Cristóbal tenemos una semana sin recibir agua, y cuando llega el agua vemos que el vecino sale a lavar el carro, sale a regar las matas y deja la manguera abierta, eso lo pago yo, ¿cuál es el problema? Eso es un acto, si se quiere, atacable moralmente, es un crimen, pero no hay punibilidad, ¿sí? No es castigable. Entonces, este es el otro elemento. Solo es privación de libertad por medio de arresto, prisión o presidio. Esas son las tres formas de existir esa privación de libertad. También inhabilitación para ejercer alguna función, profesión, inhabilitación política que vimos en el encuentro pasado. Recuerdan que había esa responsabilidad administrativa y se podían inhabilitar políticamente. Ah, esa era la palabra, interdicción. Ajá, cuando habla de interdicción civil, sí, o cuando la persona pues es menor de edad o menor de determinada edad, y entonces se le aplica esa interdicción. Destitución de empleo, multa, sanción pecuniaria, caución, pérdida de las herramientas usadas para la comisión del delito, etc. Van 6. ¿Cuáles son? Acción, actividad. Acción o actividad, antipublicidad, antipublicidad, Imputabilidad. culpabilidad. Ok. Entonces, vamos a construir, mientras tanto, el concepto de delito. Ustedes lo tienen anotaditos. Miren. Entonces, nosotros podemos decir que un delito es un hecho o acción típicamente antijurídico, imputable a una persona culpable a través de su punibilidad. Fíjense cómo ahora podemos decir qué es delito desde el punto de vista técnico. Utilizando esos 6-7 elementos que vimos, ¿sí? Podemos construir ya un concepto de delito. No le estoy agregando más nada a lo que hemos visto. Es una acción típicamente antijurídica, imputable a una persona culpable a través de la punibilidad. Y ahí no tienen para dónde tacharles el examen y decirles nada. Ustedes están diciendo los elementos necesarios para que se dé un delito. Entonces, ahora sí, ¿cuándo hay un delito informático? Cuando una persona usa medios y roba información de otra persona, empresa, instituto. Entonces, el delito informático, cuando se atribuye todo eso toda esa teoría que usted acaba de decir, pero en el ámbito de la informática. Cuando se utiliza porque puede ser de muchas maneras. Sí, pero Hay otras hay que decirlo como el Ajá, lo diga, yo creo que lo diga. en una acción típicamente antijurídica de una persona imputable con culpa de, como digo, la Sancionado a través de la punibilidad. de la culpabilidad que utiliza ordenadores y redes en contra de la privacidad de la información de una persona o un organismo. Eso es un delito informático. Vamos a darle un aplauso a la compañera. Fíjense, pero entonces, como uno es feliz estudiando, cuando estás estudiando y leyendo esto, uno es feliz, dice, no, ya entendí. Entonces salen 4 autores y dicen, no, usted no puede ser feliz. Tiene que sufrir. Sí, usted no puede ser feliz. Usted no, yo no lo puedo sufrir. ¿Cuántos conceptos de derecho aprendieron ustedes, por ejemplo? Yo les voy a mandar una guía de 273 conceptos de derecho. ¿Y sabe cómo sufre uno? Que le digan, mire, del concepto de derecho según Hans Kelsen. Y usted puede definir derecho, pero tiene que ser el de él. Ahí sí sufre uno, ¿eh? Pero fíjense, esto no tenía más nada que hacer, no tenía que tomarse fotos, no tenía más nada, sino agarrar y cada uno sacar una teoría diferente. Y decir que no pueden ser delitos informáticos solamente eso, dice que hay delitos informáticos cuando engloba todos esos elementos, pero tienen un elemento común que es la utilización de la informática como método, medio o fin para una conducta ilícita, lo que decían acá los compañeros.
Cuando yo utilizo la informática, que ya vimos que era informática, ¿se acuerdan de la clase anterior? ¿Ok? Cuando yo utilizo esa informática como un medio, como un método o un fin para cometer un delito. Eso puede decirme entonces que yo puedo cometer un delito común a través de la informática. Ahí le voy a arreglar la felicidad a la compañera, porque lleva la privación de... Pero no solo eso, puede ser estafa. Ah, no, pero es que puede le está ser- diciendo que es. Ah, ok. Ok, pero puede ser una estafa. Por eso digo. Y entonces, ay, mira, sí es cuando yo utilizo un medio, un método, un mecanismo informático para la comisión de cualquier delito. Entonces llegó uno y dijo, oye, no le coloco los nombres a los autores para no enredarnos, si me interesa es que lo entiendan. Y yo digo, no. ¿Cómo una estafa va a ser un delito informático? Si una estafa es un delito común y es cometido a través de medios informáticos. Entonces eso no es un delito informático. Un grupo dice que sí, y ahí se quedó y yo me caso con ese y me quedo aquí. Pero otro dijo, no, eso es un delito común. ¿Y por qué voy a decir que es un delito informático? ¿O acaso cuando matan a alguien con un cuchillo decimos que son delitos cuchillísticos? ¿Sí? No, ¿verdad? Pero se puede arreglar, doctor. No, está bien, mire, en el derecho penal eso es lo bonito, que uno puede debatir de para allá y de para acá, no importa, pero ese grupo de la doctrina dice, no puede ser tal vez así, eso no, entonces dice, el elemento común de un delito informático es la información o los datos procesados electrónicamente como muy protegible a los delitos informáticos. Datos o información, más nada. Eso de estafa, eso no es un delito informático, es un delito común cometido por medios informáticos. Pero una estafa se necesita. si es la información o los datos directamente, entonces sí hay un delito informático. Y entonces ahí se pusieron todos de acuerdo, ya había un grupo para acá, otro grupo para acá, y dijo otro grupo. Ustedes son muy felices así, yo quiero seguirlos amargando. ¿Y cómo los sigo amargando? Dice que el elemento común es la negación a la existencia de esos delitos. No existen delitos informáticos, por el mismo cuento que les decía, los delitos cuchillísticos. Hay delitos que se cometen con un cuchillo, no podemos decir que son delitos cuchillísticos. No podemos decir que hay un delito informático cuando yo utilizo los datos o a través de esto. Si yo agarro el computador del laptop, por ejemplo, lo cierro y le doy la cabeza. Delito informático. Porque estoy utilizando una computadora. Y si yo hubiese usado la silla, entonces es un delito sillístico. ¿Sí? No, ¿verdad? No. Entonces dice, los delitos informáticos no existen. Ay, si los delitos informáticos no existen, ¿para qué ese viejo que está aquí me va a dar un módulo a mí a decirme que es un delito informático? Si ese grupo dice que no existe. Lo que yo pienso, ¿no? En el caso de la estafa, sí se ven los datos. ¿Por qué? Por ejemplo, la persona que está realizando la estafa necesita de los datos de la persona que le va a realizar la estafa. Entonces, ya hay datos. Es decir, que se aplica. Pero que yo El que dijo. Yo leí que hay unas categorías, son diferentes categorías. Entonces están las mayores y también hay complejas, y es lo que usted dice, son los delitos tradicionales utilizando los medios informáticos. No, que yo me referí que la compañera anterior era datos como los que identifican a la persona haciendo, también está en la información. Exacto. El La software. información, exacto. El software que era los datos que vemos en la clase. Muy bien. Entonces, pero la forma de pensar de la compañera fue la forma de pensar de este último grupo. Y no, vamos a una teoría ecléctica. Generalmente ustedes, cuando estudian derecho, cuando ustedes ven cada una de las cosas, existe una teoría tradicional, existe otra teoría radical, y después viene una ecléctica, que la ecléctica es la que dice, bueno, agarramos un poquito aquí, agarramos un poquito allá, y nos quedamos así. ¿Entiendes? Entonces, esta teoría ecléctica dice que si bien existen delitos comunes cometidos por medios informáticos, también existen delitos propiamente dichos de la informática. Por ejemplo, fake news. El hacker. Los hackers, ¿sí? Eso es allí. Eso no se ve si no tiene medios informáticos. Doctor, la ONU creó una especie de listado que es como una guía, ya por llamar de alguna manera, y algunas recomendaciones a la norma. Y a eso vamos. ¿Qué es la actividad de cierre del día de hoy? ¿Ok? Aquí está uno de los elementos para nosotros decir qué son delitos informáticos en Venezuela. Y como uno de los elementos del delito es que sea típico, es decir, que esté dentro de la norma,
Nosotros solo podemos hablar de delitos informáticos, los que están contenidos dentro de la ley especial contra los delitos informáticos. El resto que no esté aquí, a pesar de que tengan, que sean dañinos, que causen situaciones negativas, como a ver, La trata de personas. sí, pero a través de informático para pescar, por ejemplo, el phishing. ¿Qué es el phishing? Esos correos que les llegan a ustedes, algunos de ustedes nunca han llegado al correo que dicen, usted ha sido ganador de la lotería de Florida. ¿A usted le llegó? Bien. Bueno, aquí todos los mensajes que usted comentó antes, que si Andreina trabaja en un banco, ¿qué tal? En la clase pasada. Ajá. Ajá, introduzca sus datos aquí. ¿Sí? Introduzca sus datos aquí y los datos de su tarjeta de crédito y le llegará un cheque de ese timo o esa estafa fue tan famosa que incluso en Los Simpsons sacaron un capítulo en honor a ese. Y me llega un correo que dice que es un príncipe de Nigeria y que tuvo problemas y que tuvo que salir de Nigeria y que necesita $500 para poder darle a un abogado y que ese abogado pueda desbloquear en Estados Unidos las cuentas que tiene. Que él maneja cuentas por $2.500 millones y que si yo le hago el depósito, ayudándolo, porque fue el único correo que tiró al azar a ver que lo ayudaba, pues cuando terminara eso, él me iba a dar a mí $100 millones. Hay que ser tonto para caer en eso, ¿verdad? Yo los invito, no, yo no caí, yo no tenía los 500. Ok, estoy hablando de tendría, no sé, menos de la edad de ustedes. Y busquen ustedes en internet los datos del timo del príncipe nigeriano, ¿sí? Para que vean la cantidad de millones de dólares que se hicieron a través de esa situación, similar a la de hola, soy María, pero esto ya son como evoluciones a ese hola, soy María, hola, soy Por lo Carolina. menos hubo una temporada donde mandaban un mensaje haciéndose pasar por WhatsApp que decía, coloque este código, su correo y le hackeaban a uno el... Claro, ¿qué pasaba? No, decían, hola, Viviana, mira, cónchale, tengo problemas, te va a llegar un código y me envían ese código porque usted mi WhatsApp y escribía. Y resulta que ellas están intentando ingresar al público cuando enviaban eso, estaban acá. Pero vuelvo a eso. No podemos hablar de delitos informáticos en Venezuela si están fuera de esta norma. Voy a darles 5 minutos de claridad, porque este país no puede perpetuar la vía de la jurisprudencia y la acción que se debe de la No, esto es abogado. La jurisprudencia de la sociedad latinoamericana. ¿Por qué nace y por qué se hace una constitución? Para ordenar una ciudadanía. Por eso nace. Correcto. Se ordena la ciudadanía con base a normas, estatutos, artículos, leyes, reglamentos y ética. Porque la moral está normada, la ética es de aquí. Yo no puedo creer hasta hoy lo que ha sucedido sin dos veces. Todo el tribunal estaba en caballero. Y estaba en tribunales y llegó una dama en pantufla. Podemos tener muchas necesidades, pero no podemos realizar la debilidad. La actitud que tiene un proceso o un profesional o una persona ante una sociedad. Es lo que usted refleja. Y siempre lo ha dicho mi profesor de crédito, fíjalo. En el caso de los abogados, no de teoría, por favor,
sino que haga un juicio de ética hacia ustedes. La gente utiliza mucho el juicio de valor. No, te dieron un juicio de valor de hay que estar creando las normas que establecen las sociedades de una y te hacen un juicio de valor. Pero en lo profesional, la sociedad da juicios de ética. Da juicios de ética. Ese abogado esa abogada hace una secuencia y visita el expediente a los lugares, revisa el expediente también. Se lo recomiendo. Vayan al doctor Jordi Sánchez, mercantilista, que es el mejor de Claro, el mejor en la área mercantil. Es uno del doctor que de esta denuncia. Entonces, eso se llama el juicio de ética. ¿Sí? Yo soy un crítico para ustedes. Yo he dicho que cada quien hace lo que quiere. Yo soy un crítico, te voy a dar un ejemplo. Yo hablando de publicidades de moral ambiente que tengan que mostrar a usted como abogado. Yo soy un crítico de los tatuajes. ¿No? Y yo digo, ¿cómo un abogado se le puede presentar ante uno que busca su asistencia para que no llevo a casa el abogado? ¿Es un juicio de ética o un juicio de valor? Correcto. Eso está alterando las normas. No hay anomía, ni anomía social. De las maneras diferentes. ¿Qué es anomia? ¿Qué es anomía? La alteración de las normas que hay en una sociedad determinada, aparece la anarquía para poder ordenar esas normas. Entonces, cada uno es anárquico. Porque, ¿qué hizo? Ordenó con la anarquía el desorden. Bien. Ustedes la pequeña charla. Hay una necesidad, yo le decía a usted, yo quiero hablar por así, con esta cuestión de la pandemia y las clases online, pues no tiene la oportunidad de conocer a su rector, a la Miguel Frías, o a las directivas y les da la oportunidad, que somos puestos de una universidad para otorgar donde es en este caso de derecho. Bien, esta es su casa, y aquí, a partir de hoy, hasta el trabajo desde hoy, pueden comenzar ya la técnica, y desde el momento que se lo doy en julio, comienza a contarse 10 meses para egresarlos como especialistas técnicos en criminalística o criminología, y en 14 meses se magíster en los estados penales. En 4 meses obtienen con una formación de calidad, gracias por el doctor Carlos Candán. Ahí está ahí en esa área, y me para partir eso. Está cada doctora, yo soy doctora en criminología, en ciencias forenses. En ciencias forenses, ok. Y para mí es un honor que ya haya dado la confianza en creer en este tema. Nosotros estamos llenos de extranjeros. ¿Sí? Y yo le decía a un grupo que el venezolano tiene las instituciones humanas más accesibles como es. Finalmente, no continúa su estudio. Yendo a la universidad número 1, sí es el número 1 de la universidad. Y no lo digo yo, pero tampoco. Tenemos la red indexada por 10 indexadoras mundiales, en este caso la UNED. Entonces uno dice, tenemos la mejor organización de cantidad del mundo, tenemos mejores estudiantes, mejores estudiantes que tienen derecho a eso, tenemos mejores docentes. Hagan su posgrado, muy económico, accesible para que ustedes lo paguen.
Ya desde ahora lo pueden comenzar, doctor, y le doy la orden a usted, porque ellos ya culminaron. Lo que les hace falta es ya el cierre ese que estoy haciendo en este momento, y ellos ya se pueden prescribir y empezar a ver dentro de un mes la primera asignatura en esa prosecución y vinculación del postgrado. Eso va a pasar abiertamente, porque eso sí lo doy yo, lo doy yo como rector, lo firmo yo con orgullo. ¿Bien? Entonces, para mí uno realizó el 20 de, para el 20 de espectáculo del 20 académico, que están limitados, el 20 de mayo del espectáculo de graduación. Especialista que es un espectáculo académico. Entonces, es porque nos enviamos para eso. Nos enviamos para que ustedes sean los mejores antiguos. Ustedes sean buenos abogados. Abogados buenos significa respetar a las vidas. Tampoco se venga por sin eso y le quiten el trabajo de abogados. Respeten al vecino, compañero de trabajo. También díganle a su compañero de trabajo que les ayude a conseguir buenos clientes. Su compañero de trabajo les ayuda a conseguir buenos clientes. No se paren en la plaza, allá, nada. Yo no ayudo ¿cuánto te está cobrando? 300,000. No, yo no 50 dólares. Eso es ética. Los hay. Tú sabes eso. Los hay. Eso es ética. Mire, el título de usted lo da la belleza. Pero ustedes son alumnos míos, son alumnos de que sí. Me daría vergüenza que un estudiante de que porque ese no es activo de trabajar. Y amigos, presenten en tribunales, debo presentar en sus oficinas y no utilicen pantalones rotos de moda para tribunales. Las niñas están conadas, tienen que mirar, presentense juegan, son abogados, ese estilo, esas cosas tan bellas que voy a ustedes. Eso es muy bueno. No se siente mucho, ¿verdad? No necesario. Muy necesario. Pero es necesario tenerlo. Gracias por estar acá en su casa. Cuando yo les programo a ustedes privado para que lo puedan escribir y el que quiera, por supuesto, no es gratuito. Pero les recomiendo que el precio está en 40, creo que son $40 la actualidad, no creo que llega a eso. Ahorita Se queda como el 20, y completo de $5. Bien, sigamos muchachos para irnos temprano. ¿Hay alguna pregunta? La idea es hacer una lluvia de ideas, ¿sí? De cada uno de los demás. Sí, perdón. ¿Hay alguna pregunta? No, voy a esto también. Usted termina el título de abogado y de una les convalido con Colombia. Se llama Estudios Específicos de Legislación Colombia. ¿Correcto? Eso es para la Universidad Nacional Abierta a Distancia Abierta de Colombia y por la CUES de Colombia y por la Universidad de Salamanca de Colombia. Salamanca no de España. ¿Correcto? Hacen los estudios específicos, ingresaron los papeles con ese diplomado de la Salamanca, el Ministerio de Educación Nacional, supuesto a la plataforma del Ministerio, y el Ministerio de Colombia, que está en la resolución de que son abogados de la Universidad de la CUE o de la Universidad Nacional Abierta de Colombia y que fueron convalidados. Eso es una circular, la resolución. ¿Correcto? Por esa resolución, van a buscar la tarjeta laboral. Esa tarjeta laboral es para que puedan ejercer. Hay
allá en Colombia. Eso lo tiene únicamente exclusivo el IEC. No lo tiene más nadie de derecho. Por supuesto, ellos me limitan los cupos. ¿Qué he hecho yo hasta ahora? No acepto a nadie de la calle y estoy con los fieles. Estudian por mí, son los que tienen derecho a ese. Correcto, el colegio ha estado detrás de esto, todo el mundo está detrás de esto. ¿Cuál es el precio que eso aumenta? ¿Cuál es el precio que eso no aumenta? Eso no aumenta, son $800, pagan 100, 200, 200 y 200. Correcto, ¿dónde es la graduación? Aquí. ¿Quién viene para acá? ¿Quién está cercanos? Por el servicio de Colombia. ¿Y dónde entregamos el título? Lo entregamos el colegio que está contado de la raíz. Las cosas que decimos como debe ser. El colegio de Consador. Ahí hacemos el acto académico y la gente de allá, yo me siento con ustedes, quedamos en el mundo y correcto, somos titulares por ¿está malo eso? ¿No? ¿Será que el que sí hace las cosas malas ante el mundo? ¿Será que las hace mal? No las hace excelente, pero eso no es un solo trabajo mío. Yo ese trabajo se lo doy a todos mis compañeros de trabajo. A él, al Lobo, a Jenny, a Adriana, a todos los que estamos acá. Entonces, la sociedad cree en esta organización. ¿Y qué tal así, amigos? ¿Qué creen tanto de esta organización? La doctora Soledad y el doctor Oscar y mi persona estamos diseñando y ayudando a la Universidad Nacional de Ecuador a tener su propia. Estamos diseñando la Universidad Nacional de la Policía de Ecuador. ¿No? Los policías ecuatorianos, todos estudian conmigo. Estudian la especialización técnica, estudian Derecho y estudian la maestría. Todos. ¿Seremos buenos? ¿Seremos los mejores? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes son excelentes, son ustedes los que han dado ese respaldo, esa verborrea de lo que hacen. En universidades frente a mí, que tienen 50, 70, 100 años al servicio de la comunidad, lo han hecho muy bien, pero no han podido tener el control. Para que tengamos una revista que tenga 10 indexadoras a nivel mundial, yo lo creo que se van a olvidar. Tenemos solamente. Pregunte. No, era eso lo que quería preguntar, lo de la doctor de Doctor, ¿y el tiempo? 12 semanas. 12 semanas. O sea que si nosotros lo damos en julio, con la carta de combinación con las notas, y entonces para diciembre están ustedes con el 15, la otra va a ser el 15, ingresando como por el diplomado de estudios lingüísticos colombianos, ¿correcto? La maestría de especialización para mis estudiantes. Y por favor, les voy a agradecer porque los voy a llamar. Llamo, sea abogado y me digan bienvenidos a sus personas que tienen que respetar. Yo lo veo en tribunal de ustedes, pero nada más internet, pues llamo. Le digo al juez, le digo al fiscal, le digo al secretario, no lo hace. Eso no puede ser. Tiene que tener estética y respeto a esos trabajadores, que a veces ni el salario les alcanza para estar toda día completo y toda la noche para resolver un caso jurídico, penal y administrativo. Entonces, eso hay que respetarlo por la. Hasta luego. Acuérdense, no podemos decir que todo lo que consideremos que es negativo o que son actos ilícitos o acciones negativas puedan ser considerados como delitos. Pueden ser hechos criminales, sí. Hablaba con sus compañeros, por ejemplo, del grooming, que lo tienen como una de las cosas que van a buscar. No sé, como el grooming. ¿Qué es ese grooming? Cuando un adulto se hace pasar por un niño en redes sociales para obtener fotografías con contenido pornográfico, chantajear a ese niño y después incluso concretaron hacer un encuentro personal bajo el chantaje o la amenaza con ese niño, acceder carnalmente a él, o sea, abusar de él sexualmente. Ese es el grooming. Usted busca en la legislación nuestra y el grooming no está castigado como tipo penal. Pero el Ministerio Público se
agarra de las diferentes acciones que va cometiendo ese criminal para llegar allí. Va cometiendo otros delitos. ¿Debería sancionarse, como dice la colega? ¿Debería legislativamente castigarse con más fuerza? Sí, pero tiene que ser un tipo penal. Entonces, ¿por qué hablo del grooming? Porque a pesar de que es un hecho criminal, no es un delito. ¿Por qué no es un delito? Porque le falta uno de los elementos que vimos en clase. ¿Cuál sería? La tipicidad. No está marcado dentro de una norma, por lo tanto, no es un delito per se.